vamos a conversar en unos instantes nada más con Silvia Viñas, que está ahí en el teléfono, ¿verdad, Silvia? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buen día, Elena, buen día a todos los y las oyentes. Muchas gracias por la invitación a participar en tu programa, en el de Bueno, todos bueno, no, ustedes. gracias a vos, Silvia. Queríamos hacer una pequeña introducción. Bueno, ayer, 10 de diciembre, celebramos el nuevo aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, sancionados en la ONU en 1948, y la continuidad de la democracia en Argentina que recuperamos en 1983. 38 años de lucha por el nunca más a los golpes militares contra el terrorismo de Estado. Y bueno, queríamos entonces hablar con Silvia, que es psicóloga social, es coordinadora general de Barrilete Cultural, es profesora adjunta de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y queríamos hablar justamente, Silvi, sobre este trabajo que realizan desde el año 1994, de sus inicios, y bueno, cómo están desarrollando ahora sus actividades. Así que Bueno, si querés, te damos la bueno, palabra. muchas gracias. Bueno, en principio, la verdad que sí es para celebrar. El 10 de diciembre siempre es una fecha para celebrar, mucho más en nuestro país, que en el sentido de los derechos humanos ha tenido tanta resonancia. Los derechos humanos en nuestro país han logrado tener un lugar que no en todos lados han podido tener, ¿no? Y en ese sentido, por los logros que se han tenido, por los logros que ha tenido la comunidad, más que los que han luchado después ante el terrorismo de Estado, la verdad que es muy importante, que es destacable el lugar que tenemos en el mundo con respecto a este tema de poder tener a los genocidas en juicio, muchos ya encarcelados, o sea, realmente es un logro muy importante. Bueno, les cuento de la Cátedra Libre de Derechos Humanos, como vos comentabas, se creó en el año 1994, y con un hito muy importante para nosotros, fue que quien estuvo a cargo en ese momento, quien fue designado el profesor titular de esta cátedra, fue Osvaldo Bayer. Ayer Uh-huh. en Canal Encuentro pasaron La libertad de Osvaldo Bayer. Uh-huh. Bueno, un ser entrañable, un intelectual que su saber siempre estuvo en diálogo con las realidades históricas y las realidades sociales y políticas de su país. Nunca olvidó a ninguno de sus compañeros y compañeras que lo acompañaron en los momentos previos a la dictadura y el terrorismo de Estado, ni luego, ¿no? Claro. Y Osvaldo Bayer, ya cuando constituye, que en realidad la cátedra se arma porque los estudiantes proponen esta idea de tener una cátedra que sea libre además y sobre derechos humanos, y lo proponen a Osvaldo Bayer. Así que, y bueno, por supuesto las autoridades acordaron plenamente. Cuando él abre la cátedra ya lo piensa como un lugar de resistencia. Eran los años 90, el año 94, empezaba el neoliberalismo, y donde ya teníamos la impunidad impuesta, ¿no? Ya estaban todos los tiempos de que se habían dado los indultos, ya estaban corriendo también las leyes de obediencia debida y punto final. Entonces se constituyó un espacio en donde empezamos a debatir, y ahí iban todos los actores y los protagonistas de aquellas épocas, luchando para lograr un espacio de cómo romper esa impunidad que parecía inviolable, que no se podía violentar. Y sin embargo, después así fueron haciéndose los juicios de la verdad, después fueron lográndose los juicios en España. Y todos estos actores pasaban por nuestras aulas y la gente estaba abarrotada, un aula que tiene más de 400 personas, y siempre estaba abarrotada todos los viernes. Yo creo que esa es una de las enseñanzas grandes que nos dejó Osvaldo, que el pensamiento no puede estar alejado del pueblo, que el pensamiento siempre tiene que estar acompañado del pueblo. De los derechos humanos, de la palabra derechos humanos, no hay nadie que se pueda apropiar.
nadie, ningún académico, ningún intelectual, ningún sector político. Los derechos humanos es una práctica. Los derechos humanos tienen que ver con las construcciones que se van haciendo colectivamente por la dignidad humana. Y esto lo hacen qué sé yo, puede ser que lo hagan, puede ser, lo pongo así, en una oficina de la ONU, pero por ahí también, y donde siempre lo están haciendo, es en un montón de los barrios populares, en algunas fábricas que quedan, en distintos espacios hay gente que está luchando para que esto que fue enunciado como una regla, como algo de defender los derechos, la libertad, el trabajo, etcétera, realmente sea algo cierto. Bueno, yo me fui por ahí de lo que vos me preguntabas. No, está bien. Está perfecto, Silvia Brea. Creo que también es importante, sí, por supuesto que nosotros hablamos mucho acerca del tema del terrorismo de Estado, ¿no? Y que creo yo, y creo que es así, que el tema de los derechos humanos abarca mucho más que el tema del terrorismo de Estado y la dictadura cívico-militar que estuvo acá en nuestro país desde el año 76 al 83. Y bueno, entonces hay que ampliar esa mirada, ¿no? Acerca de lo que es los derechos humanos a nivel no solo de la Argentina, sino a nivel internacional, ¿no? Sí, totalmente. Una de las cuestiones que el neoliberalismo y trata de insertar es que solamente se piense en los derechos, los derechos humanos, viste que algunos los categorizaron por generaciones. Entonces hay unos que son los derechos civiles y políticos, que son los derechos a la libertad, el derecho a que no haya una injerencia por parte del Estado sobre nosotros, que no nos detenga injustamente, bueno, todas estas cuestiones, el derecho a la vida y eso. Pero después aparecieron otros derechos. Estos son derechos que vienen de la mano de lo que fue el liberalismo, ¿no? Y Claro. que estuvo bueno porque fue una restricción al Estado, que no puede hacer cualquier cosa con cada uno y una de nosotros. Pero después estuvieron los derechos más colectivos, que tienen que ver con los derechos económicos, sociales y culturales. Y estos derechos están en deuda, y estos derechos no tienen solamente este título y que tiene que ver con las represiones directas del Estado, sino con otras formas de enajenación de la dignidad humana, que tiene que ver con el empobrecimiento, que tiene que ver con no tener lugar, con un lugar social, con no tener palabra, con no tener, bueno, nada, por supuesto que todos los derechos son inalienables, se vinculan unos con otros, ¿no? Allí donde no hay derechos económicos, seguramente la voz de esas personas van a ser descalificadas, ¿no? Incluso lo vemos con los pueblos originarios. Por eso sí, es muy importante esto que vos decís, porque a partir de cuando surge, que vienen de la mano del socialismo, todos los derechos económicos, sociales y culturales, aparecen los derechos de ciertas minorías que, por más que estuvieron los derechos humanos declarados en 1948, los derechos del niño, por ejemplo, tienen un lugar en el año 1989 en el mundo, con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en 1990 acá en Argentina. Y lo mismo ha pasado con las mujeres, lo mismo ha pasado con las minorías, y bueno, vamos a ver cuándo van a empezar a tener un poco más de lugar, por ejemplo, los inmigrantes. Por eso, todos estos son temas que nosotros en la cátedra también tomamos: derechos de género, derechos de niñez, derechos de la educación y los derechos humanos. Tenemos dos compañeros que unos lo trabajan de más de las políticas públicas y la gestión, y otro lo trabaja más desde las prácticas docentes. Son dos compañeras, y un compañero y una compañera que trabajan estos temas. Bueno, de todo lo que tiene que ver con los pueblos originarios, con también con los otros genocidios y otros tipos de crímenes de lesa humanidad. Así que tratamos de abarcar lo más amplio posible, y ya te digo, siempre no solo restringido a los
que piensa, los pensadores bueno, más intelectuales, sino siempre también acudiendo a protagonistas, ¿no? Esto nos parece. Y también brindando protagonismo. Nosotros de Barrilete Cultural, por ejemplo, decimos que trabajamos por derechos de jóvenes, pero además, amén de estar articuladas con organizaciones que están luchando para los derechos de los chicos, para por ejemplo esto, ¿no? Para no ser perseguidos, más que trabajamos con chicos de sectores populares, para que no sean siempre las víctimas de las pistolas fáciles que tienen las fuerzas de seguridad. Entonces, además de eso, decimos, bueno, vamos a lograr un lugar en donde se visibilice que los jóvenes son promotores culturales. Pero esto es crear un lugar que no se quiere reconocer en realidad, no es que lo creamos, es tratar de buscar modalidades de dar visibilidad. No se quiere reconocer, pensemos la importancia, por ejemplo, que tuvo el movimiento de estudiantes secundarios en Chile. Más prueba de que los adolescentes son sujetos sociales y políticos, imposible. Y sin embargo acá... Bueno, nosotros también tenemos esos ejemplos acá en la Argentina, ¿no? Con la toma de las escuelas, los centros de estudiantes y demás. Yo no sé si mis compañeros quieren hacerte alguna consulta, alguna pregunta. Bueno. ¿Adri? Sí, yo pensaba, si nos podés contar un poquito quiénes son los protagonistas que se van acercando así en las reuniones mensuales son, ¿no? De la cátedra. Sí, en realidad tenemos, ahora quedaron suspendidos, después de que Osvaldo Bayer se alejó, quedó Graciela D'Aleo a cargo de los debates. La cátedra, el profesor titular es Marcelo Ferreira, y Graciela D'Aleo fue la coordinadora durante mucho tiempo. Y ella quedó a cargo de los foros de debate. Estos foros de debate en general se tomaban temas muy coyunturales, o algunos de recorrido histórico, como ya digo que en ese momento teníamos que tomar los testimonios del terrorismo de Estado en los años 90, pero después han pasado los temas, por ejemplo, cuando fue lo de Bolivia, tocábamos el tema de Bolivia, por darte un ejemplo, y los protagonistas eran personas que estaban en comunicación, en medios, que estaban muy informados sobre eso, y las mujeres bolivianas que vinieron y contaban las cholas, con sus trajes de cholas, y contaban lo que había sido, por ejemplo, con las lágrimas en los ojos cayéndoles y diciendo, no queremos tener que volver a cruzar cuando estamos adelante de los otros blanquitos en nuestro país. Queremos seguir teniendo las escuelas en el campo. Esto por darte un ejemplo, pero después estuvieron todos los temas de coyuntura, o que no, por ejemplo, mira, para darte un ejemplo, yo no olvido, ahora que estamos cerca, bueno, en el 2001 también lo hubo, pero ¿se acuerdan con Costequi Santillán? Bueno, cuando mataron a Costequi Santillán, ese viernes, creo que, no sé, fue un día, el viernes teníamos un foro, y en ese foro, por ejemplo, estaban los actores, estaban los compañeros y compañeras comentando sobre la situación y desmintiendo porque que habían sido un hecho de como decía el gobierno, como decía Clarín, por supuesto, que había sido un hecho de que tuvieron que reprimir algo violento, y no que había sido un asesinato. Allí ellos estaban denunciando, estaban por Intimedia, creo que había sido que había surgido el tema, allí ellos estaban denunciando esto. O sea, en ese sentido son los actores, los trabajadores del ferrocarril cuando se cerraron los ferrocarriles. Siempre estuvo la gente que eran, que por eso que fueron protagonistas de aquellas luchas, ¿no? Ahora, te pregunto para ir cerrando, Silvi, sí. Estamos hablando con Silvia Viñas. Yo sé que estuvimos nosotras conversando fuera del micrófono que hubo 500 compañeros y compañeras desaparecidas durante el terrorismo de Estado en esa facultad, en la Facultad de Filosofía y Letras, y que también desde la facultad se elaboraron bases de datos, se recuperaron legajos, incluso se pusieron
baldosas, ¿no? Y muchos estudiantes incluso participaron en las audiencias de los juicios a los genocidas, ¿verdad? Exacto. En ese sentido, me parece muy importante que una institución educativa como es la Facultad de Filosofía y Letras haya abierto, por ejemplo, en este caso, junto a Graciela D'Aleo, que es de la cátedra, un programa que se llama Universidad y Dictadura. A través de ese programa, lo que han hecho es recuperar la memoria, pero no solamente la memoria poniendo baldosas que se han puesto, en verdad acá nosotros lo que hicimos fue en el aula 108, que recomiendo ir a verla, están las fotos y los datos de todas las personas que han sido desaparecidas, pero sino también rastrear, hacer entrevistas a todos y los que puedan llegar a conectar de personas que fueron estudiantes, docentes, no docentes, dentro de la facultad, y que fueron afectados por el terrorismo de Estado. Entonces, se han recuperado los legajos, pero además se han hecho entrevistas y todo, y se queda como una documentación. Claro. Y después se ha podido dar esa documentación a familiares, pero además cualquiera que quiera investigar sobre alguien puede ir y acudir a la facultad y pedir y acercarse, pueden escribirnos todo y acercarse a este material. Y después, que algo muy importante es que la facultad es querellante, se ha instituido como querellante dentro de las causas, perdón, en este momento no las tengo acá presentes, son 2 causas, pero esto es una posición absolutamente importante. Cuando yo decía las prácticas y las retóricas, esto no es estar en una retórica, esto es asumir una posición. Y esto es lo que nos parece importante. Como nosotros, como docentes dentro de la Cátedra Libre, en todas nuestras actividades instamos a que se vayan, y esto hay que resaltarlo permanentemente, a los juicios a los represores y los crímenes de lesa humanidad. Claro. Son libres, son abiertos y no va casi nadie. Y realmente todos los estudiantes y estudiantes, las y los estudiantes que han ido, siempre se han sorprendido y se han conmovido y han sentido la historia que les atravesaba la historia. Y esto es importante, dejarnos un poco atravesar por la historia. Los derechos humanos no son una retórica, tenemos que dejar que nos atraviesen las injusticias, acercarnos, para poder de ahí nos va a cambiar subjetivamente, y mucho más si lo hacemos en forma colectiva. Y esto es lo que hay que cambiar. El discurso de los derechos humanos lo está usando la derecha, pero a rajatabla. Estados Unidos propone la Declaración de los Derechos Humanos, y después nosotros en el 48 y nosotros en el 83 tuvimos que estar festejando que al fin se terminaba un terrorismo de Estado que el mismo Estados Unidos nos impuso a todos los países de Latinoamérica. Entonces sabemos que desde el poder hay retóricas de derechos humanos que a veces son para reprimir con sentidos como se llaman humanitaristas, y que van y avanzan sobre determinados países que por ahí encubriendo otros determinados intereses. Entonces, de la retórica a la práctica, de aquello que dice una palabra que es, no, hay un hiato, hay que plantear el desacuerdo si nosotros no estamos incluidos, o si hay alguien que no está incluido, porque a veces no somos directamente nosotros, pero cuando hay otro que no está incluido, nos va a afectar a todos. Así que esta idea liberal de los derechos, que no, yo tengo mi libertad, no me vacuno, yo tengo mi libertad y junto plata, lo importante es la propiedad privada. No, la propiedad privada es tan relativa, también puede aparecer y desaparecer en la historia. La historia de los pueblos estamos nunca nadie la puede terminar. En un momento, Silvia, de inflexión, diría, ¿no? Ayer con el acto, con la presencia de Lula y del Pepe Mujica, y con alguna perspectiva importante de cambios en los gobiernos justamente de Brasil, de Chile, y lo que está pasando en Latinoamérica, estamos ahí en una puja muy, muy importante a nivel internacional, y creo, por lo menos tenemos muchos la esperanza, y se manifestó ayer en la Plaza de Mayo y en otras plazas del país, ¿no? Nuestro deseo como pueblo, ¿no?, de que los derechos humanos y la democracia sigan vivitas y coleando, y que, bueno, que se pueda transformar. Hay otra realidad posible que podemos transformar.
Silvia Viñas, te mando Muchas un gran gracias. abrazo, te mandamos un gran abrazo desde Sintonía Educar. Te agradecemos muchísimo tu intervención esta mañana aquí y bueno, y adelante con esa maravillosa cátedra de Derechos Humanos en Filosofía y Letras. Un gran abrazo. Muchas gracias. Un abrazo a todos.